Ana, Hola Ivonne, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas. qué gusto verte. Fíjense que hoy tenemos un tema súper taquillero que nos han pedido muchísimo en comentarios en privado. Y yo digo, ya pónganlos en público, no sean crueles. Y bueno, justamente tiene que ver con aquellos que de alguna forma todos tenemos en nuestra vida, ¿no? Él o ella cuyo único tópico es el mismo o ella misma, ¿no? Y justamente son la persona más importante en la habitación, ¿no? Y esto enloquece a muchas personas a su alrededor. Podemos entenderlo como una situación clínica, pero lo más importante es entender qué sucede en el proceso desde la Gestalt. ¿Y de qué está hablando Ivonne el día de hoy? ¿De qué? ¿Cómo se vive el narcisismo en la terapia? ¿Cómo se trabaja y qué se hace con esto? Es Ah, mucho amor. es decir, para nosotros la parte narcisista, o sea, primero entendamos que el narcisismo no es malo ni bueno. El narcisismo, todos somos narcisistas. Si no fuéramos narcisistas, pues no tendríamos una capacidad de autoestima, etcétera. Dependiendo de lo que entendamos por narcisismo, como tú bien dices, desde la parte clínica o patológica, pues sí, también hay trastornos narcisistas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la terapia gestal, son conductas egóticas. Es decir, nosotros tenemos como diferentes formas de hacer contacto con el mundo, con el entorno, con lo que nos rodea. Una es la confluencia, otra es la introyección, la proyección, em, el egotismo, o me está faltando una, ahorita la checo. Y entonces, de alguna manera, es una modalidad de contacto o de evitación del contacto. ¿Sí? Las conductas egóticas nos impiden llegar a la frontera de contacto y confluir con el entorno. ¿Por qué? Porque entonces yo pongo una barrera en donde no me relaciono con el entorno o mi contacto es muy leve y me retiro inmediatamente. Ah, pero yo, pero a mí, pero es que así es. Pero sí, queda claro. Entonces, de alguna manera, mi contacto con lo que está afuera es muy superficial. Entonces, no, ¿cómo crees? Eso no es. Entonces, descalifican, ¿no? Todo lo que sea diferente a mí lo rechazo. Todo lo que sea distinto, no puedo nutrirme, porque de alguna manera yo soy este centro. Todo lo sabe, todo lo sé, todo me ha pasado. Entonces, por ejemplo, llegas con una persona que tiene tintes góticos o narcisistas y le dices, ay, fíjate que mi hijo sacó 10. No, el mío siempre ha sacado mención honorífica. ¿No? Siempre hay algo mejor que ellos tienen. Bueno, está bien. Entonces, claro que cuando esto se vuelve como la pauta relacional, pues sientes que eres invisible para el otro. No te ve, no te mira, no hace contacto contigo, no puede, no llega al contacto. Su contacto es muy, muy, muy tenue, ¿no? Yo acabo de hacer un curso que, por cierto, acaba de salir en CEDES, que se llama El Self y la intervención en la práctica clínica. Y entonces uno de estos puntos es cómo sensibilizar a estas conductas egóticas volviendo los confluentes. Tenemos que promover la confluencia. ¿Cómo te sientes acerca del otro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tu entorno? ¿Crees que se sienta fulanita cuando le dices eso? ¿Cómo crees que se siente tu jefe cuando tú no respondes a esto que él te pide? ¿Cómo? ¿Sí? Como empezar a abrir esta forma de las flexiones de contacto a través de que lo que tenemos que promover es la confluencia. Es un paciente que sufre mucho, a pesar de que lo veamos tan seguro, porque tiene un gran vacío. No logra nutrirse de los contactos humanos. Entonces hay un gran vacío. Yo por eso creo que tenemos que rescatar a estas personas, ¿no?
que siempre las estamos criticando. Ay, es un narcisista, ay, es que se siente mucho, ay, es que quién sé qué, ay, sí, pero es una medida defensiva. Entonces, promoverlo, no dije que sea fácil, es uno de los pacientes más complicados en la consulta, ¿sí? Porque al final regresan muy fácil a sus patrones cuando se sienten lastimados, heridos, eh, vulnerados. No sienten esta confianza del entorno como para poder fluir. Entonces, si en un momento dado fluyen, después, por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, es que yo no sé qué hice, porque empezó a salir con fulanito, todo iba muy bien, y después de 10 días ya ni me habla, ya se protegió, ya se fue, ya se retiró. Y entonces, ¿cómo se queda esta persona? Siente que ya hizo algo, siente, está desconcertada, no sabe, no hay una explicación, simplemente hay un distanciamiento, ¿sí? Entonces, este contacto que fue haciendo de pronto se separa, se aleja o o lo agrede, lo lastima para que el otro se aleje, ¿sí? Entonces, estas conductas egóticas son conductas que protegen al individuo, porque si lo vemos en términos del ciclo de la experiencia, ya se sensibilizó, ya formó la figura, ya movió la energía, ya llegó al contacto, pero no lo logra. Es tenue y se retira defensivamente hablando. No logra hacer esto de atraparse con el entorno y luego volverse a separar. Entonces, esto vuelve a esta defensa, ¿sí? Entonces, para nosotros, este self presenta estas conductas egóticas, tenemos que irlo flexibilizando para que pueda tener un poco más de empatía con el entorno, que pueda tener un poco más de ver al entorno. ¿Cuáles son las necesidades del entorno? No nada más las mías. ¿Qué de aquello de mis planos relacionales también me están pidiendo? Y esto lo vemos mucho en las sesiones de pareja. Ellas o ellos, ¿no? Es que no me ve, es que no soy importante, es que le digo, es que no me pone en primer lugar. Ahí está una conducta totalmente gótica, en donde ellas o ellos están demanda y demanda y demanda y demanda lo mismo, y el otro no logra responder a esa demanda, se aleja cada vez más, ¿sí? Se cierra más, porque no le entiende, no puede confluir con la empatía, no puede confluir con el ambiente, no puede confluir, decía una chica, por ejemplo. Eh, en un momento de mi vida tuve una operación y entonces ya todo estaba listo para la operación. Mi marido sabía, mis hijos sabían, yo ya había preparado todo, cómo iba a ser, quién iba a quedarse con los niños, la comida, que tenía que hacer en esos 2 días que yo iba a estar internada. Y el día que me iba a internar, mi marido me dijo que no podía llevarme al hospital porque tenía un desayuno y me interné sola. Entonces, no hay contacto, ¿ves? Entonces, imagínate cómo se queda la otra o el otro en términos de esta conducta gótica. Un desayuno que puso el día anterior a las 6 de la tarde fue más importante que acompañar a la pareja, a la operación, a la no sé qué, a la no sé cuánto. Esa es una conducta muy egótica, muy narcisista, muy de poco contacto, ¿no? Entonces todavía le digo yo, ¿y cómo lo resolviste? No, pues le hablé a mi hermana y ya me acompañó. O sea, pero ese no es el sentido, sino lo que deja en el otro es como soltado al vacío, porque no puede confluir. Y entonces, claro, desde el punto de vista de afuera, desde el punto de vista de los que estamos afuera, diríamos, qué bárbaro, es un insensible, nunca lo hace, no puede, qué egoísta. Pero si nosotros entendemos su experiencia, no logra, no se dan cuenta
puede, no con garbanzo de libra que los pacientes lleguen a la consulta en estas condiciones. Generalmente no van, o van porque los manda la mujer, o la tía, o el jefe, que no hay una conciencia de esto que generan acá. Entonces, sabemos perfectamente bien, hoy por hoy, que la conducta no es personalizada, la conducta depende del campo. Entonces, yo, con lo que hago o dejo de hacer, sea mi conducta confluente, egótica, narcisista, violenta, tiene una repercusión en mis campos relacionales. Tengo una gran responsabilidad frente al otro. O está minimizando, mira, va a ser una operación. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro cómo es esto? Su- Entonces, en la consulta, lo que nosotros tenemos que hacer es flexibilizar estas flexiones de contacto, de tal suerte que esta persona que tenga una conducta egótica logre llegar a la confluencia de lo que ocurre, que mire lo que pasa en su medio ambiente. Y no solo que mire, sino que se responsabilice del impacto que sus conductas tienen en los demás. Uh, Es un trabajo de mucha filigrana, ¿eh? Es un trabajo de estar bordeando, bordando, 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 bordando. Y de ir con mucho cuidado para que no haya estos saltos. ok. Desde mi experiencia en la terapia Gestalt. Qué impacto, porque además, fíjate como que hay mucho ruido en relación al tema, porque, o sea, hay quien te dice el concepto de Aristóteles, ¿no? O sea, ámate a ti mismo primero que a todos los demás, y hay quien te dice el concepto de Buda, ¿no? De, no, 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 el ego no debe existir, ama mejor a todos los demás. Hasta que viene Papacito Freud y dice, no, a ver, espérate, necesitamos amor propio para poder tener un vínculo valioso con alguien más, ¿no? Entonces, sí es confuso, Ana, y qué bueno que puntualizas, porque, o sea, de entrada, entonces no es verlo con ojos de todo es patológico, ¿no? Claro que no, claro que no. La terapia Gestalt no patologiza la conducta. La terapia Gestalt dice, entiende la experiencia del otro, no la catalogues. Sin embargo, bueno, sabes que puede haber grados de narcisismo y sabes que puede haber trastornos narcisistas de personalidad y lo sabes. Esa no es mi chamba. Mi chamba es que logres recobrar el contacto, que logres recobrar el contacto consigo mismo, con el medio y el entorno, que además se responsabilice de lo que ha generado en sus entornos. Tengo una pregunta. Justo en esto que estás diciendo, ¿en qué momento o qué pasa? Porque de niños o de niñas estamos muy chavitos, pero si algo sabemos hacer es ser testigos, o sea, como que ahí somos más conscientes, ¿no? Y como que decimos, soy capaz de ver esto, soy capaz de darme cuenta. Y entonces después, ¿qué pasa en el desarrollo? Que ese niño o esa niña que sí está presenciando y descubre su propia importancia y descubre el mundo allá afuera con el que lucha, que juga, ya no más contacto. Bueno, yo creo que debe de haber ocurrido cosas muy dolorosas, que si tú te fugas del contacto, quiere decir que hay situaciones o traumáticas, o duelos complicados, o situaciones de abuso, o tal vez bullying, o tal vez son infinidad de factores los que pueden provocar una situación de esta, que yo me ausente del contacto, o que solamente lo toque así. Es una forma de protegerme. ¿De qué? Es lo que voy a descubrir con cada paciente, de lo que está en el fondo y está sosteniendo esta conducta. Pero Entonces, si, pero si no existe esta necesidad por parte del egótico de ir, no vamos a tener la motivación para poder trabajar, porque vengo aquí porque decía un paciente, yo me reía. Mi novia me dijo que tenía que venir 10 sesiones. ¿Cuántas vamos? así escupo el agua. No inventes. Entonces, la realidad es que el tratamiento no estaba funcionando muy bien. No, no, Claro no, que no estaba no. funcionando. Él estaba centrado en cumplir las 10 sesiones para que le dijera a la novia,
Ya fue, ya está. ¿Viste? Ya estoy bonito. Más egótico que eso, no puede ser. No, pues no. Qué Entonces, barbaridad. bueno, yo me moría de la risa. Le digo, ya nada más te faltan dos para cumplir tu requisito. Oye, entonces, y esta parte es muy interesante, todo esto que estás diciendo, ¿no? Si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Entonces, alguien que experimenta el narcisismo también es capaz de consolar a otros, de amar a otros, de admirar a otros. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero sus contactos son deficitarios, muy cortos. O sea, yo no creo que nadie no tenga la capacidad de amar siendo humano, todos la tenemos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, dependiendo que entiendas por amar, yo puedo entender amar y estar abrazados todo el día y si no me estás abrazando, entonces ya no me quieres. Dependiendo que entiendas por amar. Muchas de estas personas egóticas, hombres, son extraordinarios proveedores con sus familias. Es una forma de amar. Nunca les falta nada. Y no quiere decir que estén presentes en el vínculo. Están presentes, sí. Ahí están. Y van al partido del fútbol, pero están hablando por teléfono por acá. No están. Sus contactos son débiles. Y no quiere decir que no los amen. Simplemente sus estilos de contacto son débiles. Que cuando viene una demanda mayor, se separan. Cuando el medio les exige mayor presencia, mayor cercanía, mayor esto, mayor lo otro, mayor esto. Si te doy todo, tienes todo. Te falta, a ver, dime, ¿qué te falta? Son personas muy orientadas también al éxito, ¿no? Claro, claro. Wow, qué maravilla poder verlo desde estos ojos. Oye, ¿y por qué dicen que en este narcisismo hay polaridades? En este narcisismo hay polaridades. Pues claro que hay polaridades, es una conducta polar. Yo solamente acá y no puedo bajarme acá. Es decir, una polaridad en la terapia gestal es algo que está totalmente aumentado y no necesariamente tiene que ser narcisismo o no necesariamente tiene que ser egótico. También puede ser la envidia, pero Muy... creo que eso es tema de otro video, las Ah, polaridades en la terapia gestal. Sin está bien. embargo, lo único que te puedo decir es, una polaridad es una conducta que está exagerada cuando yo me identifico desde ahí. Eso es todo. Esa es una polaridad. Es que no puedo ser vulnerable, es que no quiero que me vean llorar, es que entonces siempre tienes que verte fuerte. Es una polaridad, es una conducta sobreestimada aunque me esté haciendo daño. Esa es una polaridad. No tiene que ser el polo sur, es una polaridad porque está aumentada. Eso es todo. Y eso quiere decir polaridad porque existe el otro punto, pero no lo estoy permitiendo tocar. Es lo mismo que pasa aquí. Pero aquí, en estos trastornos o en estas formas egóticas de contacto, lo más importante es promover esta confluencia. No se pierdan el curso del self, el funcionamiento en la práctica gestáltica. Tendré que Ya tomar. está totalmente en sedes, totalmente grabado para que lo puedan ver cuando quieran, a la hora que quieran, en el momento que quieran, con todas las actualizaciones de por vida. Buenísimo. Ana Georgana en todas partes. Eso es todo. Narcisismo. Buenísimo. Ok, Ana, muchísimas gracias por esta respuesta y ya, muero porque sea nuestro siguiente video, porque eso te voy a preguntar. Oh, sí. Las polaridades. Sí. No olviden suscribirse al canal y abajo están todos nuestros datos de contactos míos y de Ivonne. A la campana para que les avise cuando otro video. Bye. Mm.